De la Pasión según San Juan. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vino, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Obviamente he leído solo un extracto, el central de la muerte de Jesús en el largo relato de la Pasión. El Cordero de Dios. Un título cristológico tan importante, quizás no tan usado, muy propio de la espiritualidad joánica. El Cordero de Dios. Así lo señala Juan el Bautista cuando algunos discípulos suyos se van detrás de él y le preguntan: maestro, ¿dónde vives? Al pasar Jesús dice: ahí está, ese es el Cordero de Dios. El Apocalipsis lo pinta como el Cordero triunfante, el Cordero degollado pero victorioso. Tiene pues entonces todas unas connotaciones sacrificiales. Cristo, el Hijo enviado, es la ofrenda, el holocausto,
de agradable aroma que el Padre se preparó para la reconciliación y el rescate de los hombres. Pensaba en estos días, recordaba el texto del sacrificio de Isaac. Abraham estaba dispuesto. Sin embargo, Dios providencialmente ofreció un animal para el sacrificio, comprobada la fe de Abraham. Pero a lo largo de los tiempos, pensaba yo espiritualmente, el hombre es tan agarrado a sí mismo y a sus cosas que no sabe ofrecer. Se olvida de donarse, de entregarse a Dios, se resiste. Es tan grande la incapacidad del ser humano de ofrecerse que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para ofrecerse por nosotros. Y para que Él nos enseñara y nos diera fuerza y gracia para ofrecernos junto con Él. Por lo tanto, el camino de la Pascua es el camino del ofrecimiento. Y nadie puede alcanzar la gloria de la resurrección sin pasar por el holocausto de la cruz. Siempre pienso que nosotros quisiésemos vivir una Pascua más cómoda, más confortable, sentarnos en una butaca y contemplar un espectáculo. Y si fuera de ese modo, la Pascua quizás tendría más taquilla, más concurrencia. Pero como la Pascua nos dice que nosotros mismos tenemos que involucrarnos y ser protagonistas, como no se trata solamente de su Getsemaní y de su pasión y muerte en cruz, sino de nuestro Getsemaní y de nuestra pasión y muerte en cruz, en el descendimiento, cuando el cuerpo muerto del Señor Jesús es depositado en brazos de María, la Madre Dolorosa, pocos los rodean. Son muy pocos los que están allí. Concurrencia escasa. Solo los que se han involucrado. Los que quieren vivir la Pascua como espectadores de un modo confortable y fácil y cómodo, se quedan afuera. No mueren con Él. No procesionan al sepulcro con Él. Y tampoco resurgen con Él. La Pascua es un barniz. Se queda solo en el rito exterior y no incide en el corazón y en la transformación del alma y de la vida. Hoy contemplamos a este Señor Jesús en aquel famoso pasaje de Isaías. Por sus llagas hemos sido sanados. El Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría la boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento.
misterio grande, incomprensible. Esta experiencia del Señor Jesús que asume las consecuencias, el sinsabor del pecado. Los cristianos que están más finamente trabajados espiritualmente, que no llevan una vida mediocre, que no se han acostumbrado al pecado, sienten el peso del pecado en sus vidas. Y si algún día caen gravemente, pecan mortalmente, experimentan, claro, la separación de Dios, porque por ese pecado se pierde el estado de gracia, la gracia santificante, la inhabitación trinitaria. La casa se rompe, el corazón se divide, el alma se fragmenta, podríamos decir. Uno vive una gran separación de Dios que a causa del pecado que ha cometido. Y ya no hay paz, ni dulzura. Hay una soledad atroz, una experiencia de abandono. Uno se siente perdido, prácticamente uno podría decir, anticipa lo que podría ser la condenación eterna. Espiritualmente así lo vive. Y necesita volver a reconciliarse, pedir perdón, volver a la iglesia, recibir el sacramento, renovar la justificación de la fe y volver a recibir en el alma la presencia santificante del Dios que nos habita, si permanecemos en su gracia, en alianza con Él, cumpliendo sus mandatos y sus preceptos, viviendo según su palabra. Y el alma vuelve a la paz. Pero qué sufrida, qué terrible ha sido la experiencia de estar separados de Dios por el pecado. Nadie puede comprender ni avisorar lo que pasó en el misterio de Jesucristo, el Verbo encarnado, que por la encarnación asume una naturaleza humana, un alma humana, una voluntad humana que siempre sigue en todo la voluntad divina. Y entonces Él no peca personalmente, pero experimenta en sí todo nuestro pecado, todos tus pecados personales, absolutamente todos, del momento en que pudiste pecar hasta el final de tu vida. Y todos los pecados de todos los hombres de la historia, desde Adán hasta el último, al final de los tiempos, todo ese mal, todo ese pecado, toda esa negación de Dios, toda esa separación de Dios, caen sobre Él, lo aplastan. Por eso se dice, no hay dolor semejante a mi dolor. Esta es la gran agonía de la pasión y de la cruz, la experiencia del mal en aquel que es santo y todo bien. En su humanidad, el Verbo encarnado tiene que experimentar todo lo que es consecuencia del pecado en la humanidad. Y allí también, no por decisión personal, porque el Hijo queda siempre en comunión con su Padre, experimenta a través de nosotros la separación de Dios. Tanto que lo lleva al abismo de los infiernos, al lugar de los muertos, para rescatar al Adán caído. Tanto amó el Padre al mundo que le entregó a su Hijo único. Y la carta a los Hebreos nos dice con tono audaz que Jesucristo durante toda su vida elevó plegarias y súplicas con fuertes gritos y llantos, presentando una humilde sumisión, y que por medio del sufrimiento aprendió a obedecer. Una imagen
inusual, pero tan audaz y poderosa. Nosotros a veces pensamos la pasión de Cristo solo en este Viernes Santo, pero su pasión es continua. Comienza allá en el pesebre, rechazado, naciendo fuera de la ciudad, de la civilización, no teniendo lugar en la historia y en el corazón de los hombres, casi anónimo, en un pesebre, lugar inhumano de los animales, con muy pocos alrededor también, en la misteriosa vida escondida, y en su ministerio público, malentendido, buscado solo por conveniencias. Le ponen trampas, le urden complots, se lo quieren sacar de encima, les parece peligroso. Aclamado cuando escuchan palabras que les parecen convenientes y oportunas a su vida, y cuando hace milagros y gestos extraordinarios, rechazado cuando anuncia la cruz y se encamina a Jerusalén. La pasión es solamente el corolario de toda una vida de pasión, de súplicas y plegarias con gritos y llantos, una humilde sumisión. Por medio del sufrimiento obedece al plan de Dios su Padre. Hermanos, en esta Pascua 2024 voy entramando bajo el hilo de la verdad. El domingo de Ramos hablábamos de la pasión de la verdad. La pasión de Cristo es la pasión de la verdad y los invitaba a decidirnos quiénes éramos, si la multitud que lo aclama como rey o la que lo vocifera en contra y pide crucifica lo que su sangre caiga sobre nosotros. Y a tomar una decisión de quién es Jesús para nosotros y en nuestra vida. Ayer Jueves Santo los invitaba a vivir la iglesia y el estado actual de la iglesia como resultado de una ausencia de la comunión con Jesucristo, de la falta de centralidad de Jesucristo en la vida de la iglesia y de nuestras comunidades. Los invitaba a asumir esta realidad y a revertirla. Y hoy quiero invitarlos a amar la santidad y a aborrecer el pecado. Es el mejor tributo que le podemos hacer al Señor crucificado. Decimos que lo amamos, que no queremos ser espectadores, sino que queremos ser protagonistas, que queremos acompañarlos sin dormirnos en Getsemaní, que queremos estar con Él a los pies de la cruz. Alguno más osado y más maduro dirá que quiere ser crucificado con Él, porque de esto nos hablará San Pablo, sumergidos en su muerte para resurgir con Él. Lo dice el bautismo, que es nuestra Pascua personal inicial. Hoy debiéramos tomar una decisión de aborrecer el pecado, no a los pecadores, a ellos con misericordia y santidad, de rescatarlos, arrancarlos del pecado, para una vida nueva en gracia, restituirlos a la alianza. Nosotros mismos tenemos que dejar atrás todo pecado para vivir en santidad, amar la santidad. La iglesia de nuestros tiempos suele vivir una vida bastante mediocre en sus comunidades y en la vida personal de tantos cristianos. Lamentablemente, convalidamos el pecado, decimos no es para tanto, todos lo viven. Ninguneamos la santidad, no, pero eso no es para todos, es solo para algunos. Mientras las vayas llevando, mientras más o menos cumplas algunas cosas, la vas llevando. Y a veces pensamos, es tan grande el amor de Dios, ¿qué importa el pecado?
Pero claro que importa el pecado, porque el pecado es decirle que no al amor de Dios. Nuestro pecado es el rechazo del amor de Dios. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, no para que siguiéramos pecando, sino para vivir una vida santa, una vida nueva. Para extinguir el pecado murió Jesucristo en la cruz. Para vencerlo, derrotarlo y sacarlo de la vida de los hombres. Para que ya no haya pecado murió Cristo en la cruz. Falsa misericordia es la que convalida y deja al hombre en el pecado. La misericordia que brota de la cruz combate al pecado. Lo vence, lo aniquila. Dios no quiere el pecado. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta, que salga del pecado, que lo deje atrás y que viva vida de Dios, vida de la gracia. Vivimos tiempos emocionalistas, sentimentalistas, y entonces si pecamos nosotros o peca algún ser querido, alguien de la familia, algún amigo, queremos excusarlo rápidamente. Cuando peca otro de la comunidad, entonces no, lo enjuiciamos, lo exhibimos. Pero si peca alguno de los nuestros, nosotros mismos, ay, tiene que ser entendido, ay, lo viven todos, ay, los jóvenes son así, ay, aquello, 10.000 excusas, argumentos. Si no queremos salir del pecado, no queremos abrazar la cruz de Cristo. Punto y aparte. Si queremos permanecer en el pecado, es cierto que somos nosotros quienes crucificamos a Jesucristo y lo aplastamos con nuestro mal. Si queremos recibir el amor de Cristo, el amor de Dios manifestado en la Pascua de su Hijo, debemos salir del pecado, no convalidarlo de ninguna forma. Dejar que nos rescate y ayudarlo a rescatar a otros. La cruz de Cristo es el no más radical al pecado. Él asume todo el pecado y todo el mal para que ya no haya pecado. Para mostrarnos el camino y darnos la fuerza y la gracia de romper con el pecado y vivir una vida nueva. La vida de Jesucristo el justo, el santo de Dios en nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el sentido de su ofrecimiento, quitar el pecado, matar el pecado, extinguir y aniquilar el pecado. ¿Y cómo podremos decir que el amor de Cristo vive en nosotros si queremos permanecer en el pecado? Si queremos justificar el pecado. Si queremos disfrazar el pecado o simular que no hay pecado. La iglesia necesita volver a hablar del pecado. Nosotros tenemos que volver a hablar del pecado. No solo de errores, fragilidades. No hay que ningunear el pecado y sus consecuencias. El pecado es separación de Dios. Es rechazo de Cristo crucificado. El pecado. Cristo ha muerto por nuestros pecados. Nuestros pecados lo han crucificado, podríamos decir. Pero Cristo en su cruz ha vencido, ha derrotado el pecado. Y nos invita a salir de todo pecado y a vivir la Pascua. Del pecado a la gracia, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Nos quedará luego del Viernes Santo el sábado de la oración, en el sepulcro, esperando la resurrección.
terminando quizás de digerir nuestra propia entrega, nuestra propia cruz. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queremos seguirlo, abrazarlos fuertemente al instrumento de salvación. Abrazarnos a la cruz para que crucificados con Él resucitemos con Él. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maestro, ¿dónde vives? En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.